A continuación, y como conferencia magistral plenaria de cierre, el maestro Otto Granados Roldán, subsecretario de Planeación, Evaluación, Coordinación de Políticas Educativas de la SEP, nos presentará su conferencia magistral, Trayecto recorrido y prospectiva de la reforma educativa. Muchísimas gracias. Bienvenido, Otto. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por la enorme paciencia de estar aquí, lo agradezco muchísimo. Suelen agradecerse muchísimo 3 clases de acciones. La primera es cuando uno lo visitan en la cárcel, la segunda cuando lo visitan en el hospital y la tercera cuando oyen una conferencia, que es la última, a las 7 de la noche de un jueves tan agradable como el día de hoy. Pero entonces voy a tratar de no cansarlos demasiado y he preparado una presentación que está dividida en 3 partes. La primera parte quisiera abordar, como fue parte del programa del simposio, algunos temas, digamos, de la construcción de la nueva gobernanza en la cual la reforma educativa mexicana está empeñada. Ciertamente, cada proceso de gobernanza o de gobierno de los sistemas educativos tiene algunos rasgos más o menos compartidos en los distintos países, pero ciertamente también tiene particularidades y singularidades muy importantes. En la segunda, voy a hacer rápidamente un recuento de cómo vamos en los principales componentes de la reforma educativa mexicana, cómo han evolucionado los procesos de evaluación docente, cómo vamos un poco en algunos de los temas de cobertura, etcétera, etcétera, como para dar una idea razonablemente documentada en datos duros de, digamos, de un corte hasta este momento. Y en la tercera parte, quisiera simplemente como para dejar a la reflexión, abordaré un componente que no está directamente en este momento en la reforma educativa mexicana, pero que lo estará sin duda alguna en los próximos años, deberá formar parte importante de la agenda del siguiente gobierno y es el que tiene que ver con algunos de los dilemas, de los desafíos que enfrenta ya ahora y que enfrentará en el futuro la educación superior, sobre todo en relación con los cambios que está sufriendo la economía en México y en todas partes del mundo, con los nuevos desafíos y los aspectos muy particulares que el mundo del empleo está generando, y voy a tratar de discutir o por lo menos dejar un poco la reflexión de si el modelo educativo o el modelo tradicional de la educación superior que tenemos particularmente en México está razonablemente preparándose para justamente poder enfrentar con éxito estos nuevos desafíos del mundo de la economía y del empleo. Yo no sé si haya alguna, para pasar las perfecto, ok, muy bien. Entonces, he preparado esta presentación tratando de cubrir estos 9 temas y si adelantamos por favor a la primera, a la que sigue, si serían tan amables. Bueno, un poco como decía ayer, nada más para tratar de hacer la contextualización, tenemos una ejecución de una reforma educativa profunda, como ayer lo dije, sistémica, estructural, que tiene sus peculiaridades y que naturalmente, como suele pasar en prácticamente todos los países, con matices, con diferencias, conlleva distintos tipos de tensiones y de conflictos. ¿Por qué razón? Porque generalmente los arreglos institucionales de todo tipo, sobre los cuales se montó el crecimiento o la construcción de una primera etapa de un sistema educativo, como pasó prácticamente en México desde 1921 y más o menos hasta el año 2000, los distintos actores, procesos y sistemas se van de manera muy razonable a lo largo del tiempo, se van acomodando, se van acostumbrando a un modus operandi que permanece estable sobre la base, digamos, de acuerdos inerciales y que al final del día constituyen eventualmente una cierta cultura durante esas largas décadas que en nuestro caso la podemos ubicar simplemente para una referencia temporal entre 1921, cuando nace la Secretaría, y pongamos el año 2000, cuando hay un proceso importante de cambio de distinta naturaleza en el país. Entonces, cuando una reforma de esta naturaleza
que es una reforma sistémica, es una reforma estructural, es una reforma que ya no va dirigida al acceso o a la cobertura, sino fundamentalmente a los temas más complejos de la calidad de la educación, de la mejoría en los logros de aprendizaje de los estudiantes. Naturalmente, los componentes, los agentes, las piezas clave de esa reforma de acceso que llevamos a cabo en el siglo XX se ven alterados y por lo tanto hay que empezar a producir una nueva un nuevo cosmos, microcosmos de organización de los actores de la educación. Y sus resultados, en tercer lugar, naturalmente son resultados a mediano y a largo plazo. Y esta no es solamente una frase así nada más, sino que es un elemento muy importante de política pública, porque con toda razón, digamos, el público, los padres de familia, las organizaciones sociales, los medios, etcétera, quisieran ver resultados dramáticamente distintos de la noche a la mañana. Y esto es muy complicado. Ya ustedes conocen muy bien, porque aquí hay muchos expertos, especialistas en estos temas, que los sistemas educativos a los cuales solemos recurrir o referenciar como los más exitosos en el mundo han tardado 3 décadas, quizá un poco más, en lograr cambios significativos. Los más recientes han tardado por lo menos una generación, y una generación más o menos distinguida, cuantificada, como lo hacía Ortega y Gasset, de unos 15 años, una cosa así. Y por lo tanto, a pesar de los avances que tenemos ahora en información, en conocimiento, en prácticas derivadas, por ejemplo, del desarrollo cognitivo, etcétera, etcétera, de todas formas tarda una reforma de esta naturaleza en aportar algunos de los resultados esperados cuando arranca un proceso de esta naturaleza. Adelante, por favor. Por lo tanto, si le quisieran pasar a la siguiente lámina. Por lo tanto, esta reforma lo que hizo un poco es introducir cambios relevantes en esos ecosistemas complejos habituados a cierta estabilidad, impactó intereses creados o costumbres o hábitos adquiridos a lo largo de muchos años, ha afrontado problemas, sobre todo en el momento en que arrancó su instrumentación, 2014-2015, que son, digamos, problemas coyunturales muy explicables, en algunos casos muy obvios, muy entendibles, pero que ofrecen, a partir de la consistencia con la que se mantenga resultados a mediano y a largo plazo, son complejas o muy complejas desde el punto de vista técnico, institucional, presupuestal y administrativo, y subrayo la parte presupuestal y administrativa porque es un elemento al cual a veces le hacemos poco caso. Nos concentramos a veces mucho en toda la parte curricular, toda la parte pedagógica, etcétera, pero estos procesos que a veces subestimamos son torales para el éxito de una reforma. Como decía Michel Rocard en algún momento, presupuestar es gobernar. Por lo tanto, este elemento es fundamental. Y presenta, desde luego, desafíos de sinergia y de coordinación, o sea, lógicas de presión y apoyo entre agendas públicas y también entre lógicas diversas que se enfrentan entre sí. Son diferentes, pero en algún momento, incluso siendo diametralmente distintas, en el momento en que arranca una reforma, en que hay un ejercicio de tensión, de presión, apoyo, pueden incluso esos extremos coincidir en algún momento y eso puede generar una complejidad política mucho mayor. Por ejemplo, si le pasan a la siguiente lámina, por favor, si uno lo pensara en términos de las lógicas que impactan o influyen en la ejecución de una reforma, uno encuentra, digamos, en primer lugar, pues una lógica conceptual, técnica, normativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, para el caso de la mexicana, hay un diseño conceptual que está establecido en el artículo 3º de la Constitución. Hay 3 grandes pilares reglamentarios: la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, detrás de las cuales, de este corpus constitucional y normativo, hay desde luego un diseño conceptual de los distintos componentes de la reforma educativa. Digamos, esa es una lógica que desde un punto de vista como muy racional, muy frío, by the book, como dicen, podría seguirse y podría aplicarse de tal manera que la reforma fuera como la construcción de un edificio, digamos, donde empieza uno con los cimientos, los ladrillos, etcétera, etcétera, hasta que la casa está debidamente acabada. Pero esa lógica se encuentra con una realidad más compleja, donde tiene que convivir más o menos eficientemente para que la reforma funcione con otras lógicas. Pensemos, por ejemplo, en una lógica burocrático-administrativa. Si recordamos lo que decía yo hace un poquito
hace unos cuantos minutos respecto, digamos, de la primera reforma de acceso en el caso mexicano, pues eso creó también una lógica burocrática, administrativa, donde existe un gran Ministerio de Educación, una gran Secretaría de Educación Pública, que es la Autoridad Educativa Federal, que tiene atribuciones normativas de muy diversa naturaleza, pero también están allí una lógica en donde están las autoridades educativas estatales, que desde 1992-93 tienen un papel protagónico en la operación de los servicios educativos, especialmente en básica y en media superior. Y esto crea una constelación de burocracias diversas, administrativas, operativas, etcétera, que no necesariamente coinciden matemáticamente con la lógica, digamos, formal, la lógica racional conceptual de la propia reforma. Luego hay una tercera lógica que puede ser distinta, que es la lógica política, en la cual en los momentos de arranque de una reforma, si esos componentes, como dije, se ven alterados, entonces suele haber tensiones, suelen producirse conflictos que naturalmente pueden eventualmente inhibir la instrumentación misma de una reforma, o por lo menos volverla más lenta, o introducir elementos que rompen, por decirlo así, un poco ese mapa de navegación que la primera lógica nos planteaba. Piensen ustedes en lo que ha ocurrido prácticamente en todas partes en América Latina. Un estudio muy reciente que hizo la Fundación Santillana con el diálogo interamericano sobre la educación en América Latina cuantificó el tiempo de duración de los ministros de educación entre el año 2000 y el 2015. El promedio general es de 2 años, de 2.1 años, 2 años con un mes, mes y medio, en esa dirección. Y en la mayoría de los casos, o en buena parte de los casos, es porque quizá la lógica política no creó las sinergias, no empató suficientemente bien con la lógica conceptual, técnica, normativa de la propia reforma. En cuarto lugar, está otra lógica que puede estar independiente de la lógica presupuestal o de la lógica conceptual, que es el tema del dinero, el tema de los recursos. Alguien lo recordaba ahorita y yo voy a hacer un agregado. Normalmente, todo secretario de educación local de algún estado, o un secretario de educación federal, o un ministro de educación, normalmente, y todos quizás un poco tendemos a veces a eso, hacemos 2 visitas iniciáticas, como alguien recordaba ahorita. La primera visita, la visita sustantiva, que es como ir a la Meca. Entonces todos vamos a Finlandia, a ver cómo está Finlandia, por qué son tan exitosos, qué han hecho, tal, y han hecho muchas cosas. La única diferencia es que ellos son finlandeses y nosotros no. Pero esa es la primera visita. Y la segunda visita, que es la que se hace inmediatamente después de regresar de Finlandia, es la visita al ministro de Hacienda o al ministro de Finanzas, porque es el que maneja los dineros. Y todo ministro de Hacienda, todo ministro que se encarga del presupuesto en toda América Latina y en muchas partes del mundo occidental, tiene una lógica distinta a la que todos nosotros que estamos involucrados con la educación tendríamos. Él está para elevar la recaudación vía los impuestos, para gastar lo menos que se pueda, para reducir los déficits nacionales, etcétera, etcétera. Y cuando se le habla de los distintos temas, parte de esa lógica de balance fiscal. Y esto es lo normal. Esto es vaya, si un ministro de Finanzas no hiciera eso, no sería un buen ministro en ese sentido. Entonces, esa lógica a veces puede no coincidir con la lógica de una reforma. Nosotros estamos haciendo ahora, en la Secretaría de Educación Pública, un ejercicio que nos permita precisamente abordar esta lógica que en nuestros países suele ser una lógica prácticamente anual, para tener un horizonte de más largo plazo. Entonces dijimos, vamos a partir de cuáles son los componentes principales de la reforma. Planes y programas de estudio, libros de texto, los costos del servicio profesional docente, los costos que tiene llenar con las nuevas figuras educativas derivadas de la reforma, las estructuras, las plantillas completas de las escuelas, los costos de mejorar la infraestructura escolar, de dotarlos con equipamiento didáctico, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que podamos tener una visión de mediano plazo, o sea, de aquí al año 2030, y cuantificar
cuánto estaría costándole al Estado mexicano, al fisco mexicano, la asunción de estos conceptos de gasto. Y estamos trabajando en eso, y lo que hemos encontrado es realmente muy interesante, pero pensamos que ahora, si queremos que una reforma de esta naturaleza sea una reforma no solamente sostenible desde un punto de vista técnico, institucional, político, sino también y sobre todo presupuestal, entonces tenemos que tener al menos una planeación presupuestal multianual de aquí al año 2030 que nos permita medir, y entonces cada año saber exactamente cuáles son los recursos disponibles o los que habría que hacer o tener disponibles para financiar estos conceptos importantes. Hay tres escenarios en este ejercicio. Un escenario inercial, asumiendo que la economía del país creciera a un promedio más o menos como el actual, 2.2, 2.5, 2.8% en ese horizonte de 12 o 13 años, lo cual nos permitiría tener un nivel de gasto público me refiero, en proporción al PIB de más o menos 5.7%. Si quisiéramos invertir más en algunos de esos componentes, entonces ese nivel de gasto público, repito, tendría que subir a más o menos 6.2, 6.3% del PIB destinado a la educación. Y si quisiéramos situarnos en un escenario óptimo, casi ideal, sería llegar al 8% del Producto Interno Bruto destinado al gasto público en educación. ¿Qué supone esto? Supone una serie de medidas macroeconómicas muy diversas, pero que le permitan a la reforma educativa tener la certidumbre, la tranquilidad de que es financiable en un horizonte de mediano plazo. Y finalmente, la lógica mediática y la lógica social y la lógica ciudadana, que como ya decía hace unos momentos, exige o plantea ver resultados a muy corto plazo, a cortísimo plazo, casi de un año para otro, que cambiaran de pronto las evaluaciones o los resultados de las evaluaciones de Planea o de PISA o de cualquiera de las otras evaluaciones nacionales e internacionales, y que de pronto esto se modificara como de la noche a la mañana, y eso es, y lo saben ustedes mucho mejor que yo, muy complicado. El caso es que en la instrumentación de la reforma conviven al menos estas 5 lógicas, y a veces, dije conviven, y a veces no necesariamente coinciden estas mismas lógicas en la instrumentación de la propia reforma, pero es un elemento de gobernanza con el que hay que contar, o de gobierno del sistema educativo nacional con el que hay que contar y con el que hay que trabajar, porque, como dicen los españoles, esto es lo que hay, y por lo tanto trabajemos un poco en esa dirección. Adelante, por favor. No me detengo ya en esta, simplemente decirles que en el caso de la reforma, de la actual reforma educativa mexicana, podríamos destacar 3 componentes. Primero, como ya dije, transita o va transitando de una reforma de acceso a una reforma sistémica y estructural. Segundo, requiere una instrumentación sistémica, como lo voy a mostrar a continuación. Y tercero, tiene componentes múltiples y alineados con los cuales hay que trabajar prácticamente al mismo tiempo. Adelante, por favor. Hicimos este ejercicio, que no les pido que lo lean así con todo detalle porque ni siquiera se alcanza a ver, pero que intenta hacer una representación gráfica de lo que llamamos, con cierta pedantería, una cierta teoría del cambio de la reforma educativa. Pero fuera de eso, lo que ustedes pueden ver en cada uno de los ventanitos y de los cuadritos es que están agrupados, digamos, en primer lugar, en el componente de los principales beneficiarios, de los que le dan sentido a una reforma de este tipo, que son los niños, lo que tiene que ver los apoyos en la parte del desarrollo social para la población menos favorecida, las mejoras en educación, en nutrición y en salud, etcétera, etcétera, razón por la cual tenemos ahora un programa entre las 2 secretarías de Educación y Salud. Luego, el de los hogares, que es un poco el tema de la gratuidad de la educación, los apoyos a las familias con mayores niveles de rezago educativo. Después, el sistema institucional, el caso del INE, ya lo habrán aquí conversado en la mesa anterior, el Sistema Nacional de Educación, etcétera, luego la escuela y por supuesto los maestros. Pero todos, independientemente de que cada uno tiene su especificidad en algunos procesos como muy concretos, tratan de generar una convergencia
un círculo, más que una convergencia, un círculo virtuoso que concluye o que termina en dos grandes pilares, que son, en efecto, el incremento en los aprendizajes de los logros de los estudiantes y la mejora en la calidad de los servicios de la educación pública obligatoria. Digamos que estos son, al final del día, los resultados, las metas más importantes de un proceso que puede verse relativamente complicado en una representación gráfica de esta naturaleza. Y más adelante habrá que hacer o que agregar a una representación de este tipo otra, pero esa será más de mediano plazo, que es ver o medir en su momento cuál fue el impacto que tuvo en los niveles de movilidad social y económica, en la continuidad en la escuela, en los trayectos formativos de los estudiantes en los distintos tipos y niveles de educación. Adelante, por favor. Dicho esto, entonces, este modelo de gobernanza, el modelo de gobernanza o de gobierno del sistema educativo nacional que teníamos en el siglo pasado es obviamente un modelo que tiene que ser renovado para pasar de un modelo en donde habiendo múltiples procesos, actores, componentes, pase de un modelo vertical, rígido y prescriptivo a otro que sea horizontal y participativo, basado en qué, fundamentalmente en la cooperación, en la colaboración y en los incentivos positivos. Es decir, poder hacer un ejercicio en donde haya una dinámica doble de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo que se retroalimente entre sí de manera positiva. Segundo, que aumente recursos, acabo de dar un ejemplo en el tema presupuestal, que aumente capacidades y niveles de institucionalidad en los lugares en donde se opera el servicio educativo y que no necesariamente lo tienen. México es un país, como todos lo sabemos, heterogéneo. Parece ser que hay, digamos, varios Méxicos, y los hay, por muy distintas razones, algunas de carácter geográfico, cultural, sociológico, niveles de urbanización, etcétera, 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 que nos muestran que es muy distinta la situación que se puede vivir en el sur-sureste del país contra la del norte del país, o el México de la frontera norte respecto del México de la Ciudad de México, que en sí mismo es un microcosmos, como un país, como un México muy específico, el de la gran zona metropolitana de la Ciudad de México, y por consecuencia sus capacidades institucionales y de otro tipo en materia educativa también son diferentes. Nada más déjenme darles este dato. De los 31 estados más la Ciudad de México, 27 de ellos tienen plataformas tecnológicas para el manejo de la administración educativa que fueron montadas a finales del siglo pasado. O sea, tienen casi 20 años de haber sido puestas en operación. Y hablar de 20 años en la parte tecnológica es hablar realmente de una eternidad. Y por supuesto las capacidades humanas, técnicas, institucionales también son muy distintas. No es que solamente lo sean las que se relacionan con la educación, las son en muchas variables más. Uno ve, por ejemplo, el ingreso per cápita de Nuevo León, y es un ingreso per cápita muy parecido al de Corea del Sur. En cambio, uno ve el ingreso per cápita de Chiapas, es muy parecido, no sé, al de Honduras o El Salvador. Entonces, las asimetrías que hay entre la geografía nacional son muy marcadas en todos los sentidos y no tendrían por qué ser la excepción en materia educativa. Y tercero, que se enfoquen los procesos a la mejora de los aprendizajes y a la calidad de la enseñanza de la propia educación. Adelante, por favor. Ahora bien, este círculo virtuoso, como lo he llamado, de la gobernanza, no voy a tocar ninguno de estos ya en lo particular, lo han hecho aquí, hablaron en la mesa anterior en este sentido, pero identificaríamos, digamos que hay al menos 7. Las esferas de gobierno, básicamente la federación y los estados, y ahora hay que empezar a pensar en cómo hacer que los municipios tengan un papel más proactivo, más activo en el tema educativo. Ya no solamente proveyendo, como es la costumbre desde hace muchos años, personal, intendentes, vigilantes, jardineros, gente de servicios y demás, que muchos municipios ya lo hacen en las escuelas, sino yendo un poquito más allá a un nivel mayor de involucramiento, particularmente en el caso de los municipios que ya tienen más consistencia. Pensemos, por ejemplo, en las capitales de los estados. Todos
todas prácticamente tienen ya, son robustas en muchos sentidos, pero ahora hay ciudades que no son capitales, pero que también tienen mucha fortaleza económica, institucional. Pensemos, por ejemplo, el caso de León, que tiene una fisonomía variada mucho más potente que la capital del estado. Pensemos, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que no es capital en el caso de Chihuahua. Pensemos en Tijuana, en el caso de Baja California. Y así les puedo dar muchos ejemplos de municipios ya de cierta densidad en muy diversos sentidos, que podrían eventualmente asumir un papel de cooperación, de colaboración con los procesos educativos de la reforma. Por supuesto, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que a su vez coordina el sistema nacional, los padres de familia y las organizaciones civiles, donde tenemos una extraordinaria área de oportunidad. Como ustedes recuerdan, por virtud de la reforma se modificó el artículo 10 de la Ley General de Educación, que ahora les da un papel mucho más activo a los padres de familia. En ese sentido está ya como el andamiaje legal. Ahora hay que hacer un proceso que los empuje más a que asuman más participación, al menos en dos vías o en dos carreteras. La primera, aquellas que se relacionan propiamente con la autonomía curricular, con los temas sustantivos del funcionamiento de la escuela, pero también otros que tienen que ver con las funciones de Contraloría Social. Uno de los programas de la reforma, como ustedes saben, ya ahora permite transferir recursos directamente a las escuelas para reparaciones menores, en fin, los baños, las ventanas, material de los salones, etcétera, etcétera, que ya no pasa por las burocracias, sino que va directamente a las escuelas, y ahí los padres de familia juegan un papel de Contraloría Social en la supervisión y uso de esos recursos. Nos parece que es un buen principio, pero hay que involucrarlos más, no solamente para que se generen verdaderas comunidades de aprendizaje, sino también para que haya un proceso altamente participativo desde el punto de vista social. Luego, por supuesto, los poderes legislativos, no solamente el Poder Legislativo Federal, que ya hizo su primera tarea muy importante en la aprobación de la reforma constitucional y de las 3 leyes que la soportan, pero también recuerden ustedes que la Cámara de Diputados en México tiene una facultad exclusiva que es la aprobación de los presupuestos, y en ese sentido el capítulo de educación es el más relevante, y por lo tanto hay que meterlos un poco más a esa, para que su involucramiento no termine con el proceso propiamente legislativo, sino que vaya más allá con el apoyo y el acompañamiento presupuestal a la financiación, al financiamiento de la reforma, pero también ahora a nivel de los congresos estatales, que normalmente no han tenido mayor participación, pero también a su vez aprueban los presupuestos locales, pueden eventualmente dedicar más recursos al proceso educativo, etcétera, etcétera. Luego, el magisterio y la representación sindical, que es un capítulo importantísimo para la gestión y la operación de la reforma, y diría yo incluso representaciones sindicales, no solamente el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, sino la enorme variedad que hay de sindicatos en la media superior, por ejemplo. Tan solo el estado de Tabasco tiene 33 sindicatos relacionados con la actividad educativa, Tabasco nada más. Por lo tanto, es un componente importantísimo para el avance de la reforma. Luego, los administradores, digamos, toda esa parte que es capital en la instrumentación de la propia reforma, los temas del FON, en fin, muchas de estas cosas que ustedes ya conocen. Y finalmente, otros actores relevantes en donde esta reforma ha llegado, que sin ser parte formal de este sistema de gobierno o de gobernanza, sí juegan un papel activo, como por ejemplo el Poder Judicial Federal. Digamos, quien ha recurrido porque hay algo que no le gusta o que parece que puede violar sus derechos y demás, en el caso del servicio profesional docente, han recurrido a la Corte. Ha habido numerosos casos a lo largo de los últimos 3 años que han llegado hasta la Suprema Corte o a un tribunal de circuito, etcétera, etcétera. Todos, por fortuna, han sido resueltos favorablemente para la constitucionalidad de la ley del servicio profesional docente. Adelante, por favor. ¿Cómo vamos en algunos de estos componentes? Lo voy a pasar muy rápido, básicamente es un balance, una numeralia,
de un balance con datos duros de cómo han ido avanzando, acaso me detendré en alguno que otro. Por ejemplo, en el tema de los programas de escuelas de tiempo completo, que como ustedes saben es uno de los componentes más importantes. Crecimos de las 6.708 que teníamos al principio de esta administración a poco más de 25.000 en la actualidad. Es un programa que tiene que seguir creciendo en la medida en que vaya habiendo más espacio presupuestal. El programa de las escuelas de la reforma educativa, que les contaba, que permite ahora recibir recursos directos para pequeñas mejoras en la infraestructura de la propia escuela, etcétera, etcétera. Adelante, por favor. La inversión en infraestructura, no solamente a partir del ya muy conocido programa de Escuelas al 100, sino también con los otros dos componentes de la reforma y otros más, que nos está permitiendo que en esta administración hay un incremento un poquito mayor al 38% en inversión en infraestructura educativa. El censo que se levantó en 2014 nos sirvió muchísimo para identificar aquellos porcentajes de las escuelas que estaban en una situación precaria o deteriorada y que requería una intervención completa. Es verdad que ahora algunos de estos números van a cambiar porque vamos a tener que hacer una inversión para la reconstrucción de muchas escuelas que se vieron afectadas, en algunos casos seriamente, por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre, pero en cualquier caso es una inversión muy importante la que se está haciendo en esta materia. Adelante, por favor. El segundo capítulo tiene que ver con la profesionalización y el desarrollo del magisterio. Quizás hayan visto algo a lo largo de estos 2 días en ese sentido, pero me gustaría simplemente destacar 2 o 3 de estos datos. Y lo voy a redondear en 2 o 3 láminas después. Primero, el tema de los concursos de ingreso. Como ustedes saben, la reforma estableció un procedimiento a través de concursos de oposición públicos y abiertos para ingresar a la carrera docente, ya sea que proviniesen de las normales o proviniesen de cualquier otra universidad, digamos, tradicional. Ha sido realmente un ejercicio extremadamente rico por varias razones. La primera de ellas, no solamente por la participación. Han participado hasta ahora, de hecho, ya más de 533,000 personas en los distintos concursos de oposición, de los cuales el 50% han resultado idóneos. No lo puse aquí año por año, pero es muy interesante observar que el nivel de idoneidad ha venido creciendo de manera sistemática en los 4 o 5 concursos que se han hecho en los últimos 3 años. Y eso es particularmente interesante porque quiere decir que hay una materia prima de enorme talento, digamos, de mucha vocación, de buena preparación que está participando en estos concursos. Pero además, con otros componentes, que es el hecho de que cuando uno revisa los resultados ya específicos de un concurso cualquiera, de ingreso quiero decir, y uno compara el desempeño de los que vienen de las normales contra los que vienen de las universidades, son muy complementarios. Los que vienen de las normales suelen tener un muy buen desempeño en la práctica pedagógica y un poquito menos en las competencias curriculares. Y los que vienen de las universidades tienen buen desempeño en la parte curricular y un poco menos en la parte pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos entonces la posibilidad de crear sinergias en donde ambas fuentes de participantes en estos concursos naturalmente puedan mejorar sus destrezas, sus habilidades, sus competencias, allí donde hay un área de oportunidad o ciertas debilidades, como para que al final del día el resultado sea cada vez más robusto. Nos parece que está siendo un ejercicio de la mayor importancia. Adelante, por favor. Esto nos ha permitido también un siguiente proceso, como yo decía al principio, y creo que lo dije ayer, de ir transitando de un sistema que ahora esté basado fundamentalmente en el mérito, en la transparencia, en la capacidad y en el esfuerzo de los participantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un proceso, o varios, pero este en particular, que se funda no solamente en el cumplimiento de la ley, o el cumplimiento de la ley hace que se funde en un proceso de confianza en ese sentido. Entonces, cuando un participante ha entrado a estos concursos de ingreso, pues obtiene un cierto puntaje, pasa a una lista de prelación y a partir de ahí a la asignación de su plaza. Ahora este año, por vez primera
desde que entró en operación la reforma, estamos haciendo estos ejercicios de manera pública, con escrutinio de la sociedad civil, de los medios de comunicación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, etcétera, etcétera, se transmiten en tiempo real. Yo creo que ya al mes de octubre en el que estamos, debemos haber hecho ya este ejercicio posiblemente en más de la mitad de los estados del país, con muy buenos resultados, insisto, no solamente porque es lo correcto desde el punto de vista legal, sino porque es lo legítimo desde el punto de vista de ir creando confianza gradualmente en un proceso tan importante. Adelante, por favor. No es un proceso perfecto todavía, está en construcción, la complejidad, la enorme complejidad administrativa, la heterogeneidad tecnológica, etcétera, a la que me referí hace unos momentos, hace que tenga que ser un proceso permanente hasta que quede construido de manera, no diré que perfecta, pero casi. Ese es un poco el objetivo. Luego, si hablamos de las evaluaciones de desempeño, que como ustedes recordarán, fueron quizá las más problemáticas cuando inició este proceso, especialmente en el mes de noviembre del año 2015, pues han participado ya cerca de, hasta antes de las de este año, cerca de 270,000 docentes, en general también con buenos resultados. Por ejemplo, el 87.9% ha sido obtenido un resultado excelente, destacado, bueno, suficiente o que cumple con la función. De estos 211,000 han obtenido estos resultados y, como ustedes saben, reciben un incentivo salarial adicional que va entre el 24 y el 35% a quienes obtienen algunas de estas categorías, las tres más altas. Adelante, por favor. Visto así, de manera acumulada, en los distintos procesos hemos llegado ya a casi 1,100,000 participantes. Decir esto y retrotraer un poco la vista al segundo semestre de 2015, francamente es un logro, un avance muy importante de la propia reforma. No nos hubiéramos imaginado esta cifra en octubre de 2 años después, respecto del 2015 al 2017, y nos parece que es extremadamente alentador. Y además nos permite identificar, nos da una gran información, aparte de los resultados de los procesos mismos de evaluación, la gran cantidad de información que nos da para hacer intervenciones específicas, por ejemplo, en programas de formación continua, etcétera, etcétera, para los maestros. Adelante, por favor. Si hablamos, por ejemplo, de la mayor cobertura, en estos años también ha habido un incremento importante respecto de la administración pasada. En preescolar nos fuimos del 70.8 al 74.5%, pero si desagregamos los niveles entre los 3, 4 y 5 años, en algunos de ellos ese nivel es el nivel promedio de los 3 años, pero en algunos de ellos ya está por encima del 90%, en 2 por lo menos de esos años. En media superior, la meta era, me parece que 70%, un poquito más de 70% para esta administración. Si nomás consideramos la matrícula escolarizada, estamos ya en el 77%. Si incluimos los que están en prepa en línea, en modalidades no escolarizadas, llegamos ya a una tasa del 82%, o sea, algunos puntos más arriba ya de la meta que se planteó la administración al principio de ella. Y lo mismo pasa en educación superior, con un comentario que es el que voy a dejar para la tercera parte de mi presentación, en donde andamos ya cerca del 38% en el grupo de edad típico, digamos, entre los 18 y los 23 años aproximadamente. Adelante, por favor. Lo mismo ocurrido en la reducción del abandono, en el caso, por ejemplo, de la educación secundaria, del 5.1 que teníamos en el ciclo 2012-2013 al 4.2 en el 16-17, en media superior igual, del 14.3 al 12.8, y en educación superior del 7.2% al principio al 6.8% en la actualidad. Adelante, por favor. Lo mismo ha ocurrido en la parte de rezago educativo. Esta repite un poco lo del anterior, ya visto en general. Lo pasamos adelante, por favor. Y adelante.
y en educación superior de calidad, donde digo yo que ahora anticipamos un área importantísima de oportunidad para la profundización de la reforma educativa en los próximos años. Yo lo dividiría esta parte, que es la última, en dos componentes. El primer componente tiene que ver con un poco la creación del Tecnológico Nacional de México. Como ustedes saben, prácticamente desde los años 50 se crearon gran cantidad de tecnológicas y de institutos tecnológicos en todo el país, y ahora, en 2004, nació el Tecnológico Nacional de México, que ya se ha convertido prácticamente en la institución de educación superior más grande del país, con una matrícula de 580,000 estudiantes, 254 planteles, más 131 universidades tecnológicas y 60 universidades politécnicas, todas ellas resultados variados, si ustedes quieren, heterogéneos, pero que presentan ahora una oferta de educación superior pública realmente muy importante y además cada vez más vinculada a las demandas o a las particularidades del desarrollo de las distintas zonas del país. Es decir, aquellos estados, por ejemplo, donde se ha desarrollado de manera muy importante un clúster automotriz, Guanajuato, Puebla, Aguascalientes, San Luis Potosí, un poco Sonora, en fin, todos estos, bueno, estos tecnológicos están cada vez más vocacionados hacia esos sectores, el caso de Querétaro, el sector aeroespacial, en fin, dependiendo de las vocaciones económicas que han ido acentuándose en cada uno de los estados y de las regiones, la idea es efectivamente que el proceso de vinculación entre la educación superior y esa fisonomía industrial sea cada vez más estrecha. Pero al mismo tiempo, adelante por favor, al mismo tiempo, ahora nos presentan nuevos desafíos y voy a terminar, son 3 o 4 láminas para que no cansarlos, pero me gustaría ponerlo de la siguiente manera. La educación a nivel superior, quiero decir, y en general, pero me estoy refiriendo ahora a nivel de educación superior, no se da en el vacío, se da a partir de un fenómeno más complejo que reconoce realidades muy diversas, entre ellas las de carácter social, urbano, económico, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en ese sentido, el país ha venido cambiando de manera muy importante. Digamos, desde que México empezó a vivir un proceso de apertura en su economía a principios de los años 90 hasta la fecha, la economía mexicana en general se ha vuelto muy distinta. Somos ya, diría yo, probablemente la economía más diversa y más compleja que hay en América Latina, incluso en comparación con Brasil, que es un país más grande y también de gran escala, entre otras razones, porque los procesos de apertura comercial hicieron que la planta productiva mexicana se volviera mucho más diversificada y al mismo tiempo mucho más compleja. Es decir, esto plantea que tenemos como 2 o 3 sectores en la economía, uno que es como el de punta, con procesos innovadores muy complejos, etcétera. Luego un poco toda la parte de servicios, que también ha crecido mucho, y luego, digamos, la gran cantidad de pymes, que todavía siguen siendo comunidades económicas medidas por el INEGI, el 92% del país, que están, digamos, en actividades o sectores más tradicionales. Pero entonces la gran pregunta es cómo superamos 2 elementos importantes. El primero de ellos, un nivel de crecimiento promedio todavía insuficiente. El país crece al 2.2, 2.5, esperemos este año un poquito más arriba, etcétera, etcétera, pero necesitamos crecer a por lo menos 4, 4,5% de ahí hacia arriba y por un lapso sostenido, como para que tenga un impacto sobre la dimensión del Producto Interno Bruto y, más importante todavía, sobre el ingreso personal y de las familias. Y este crecimiento se basa fundamentalmente en 2 grandes pilares. El primero es el incremento de la productividad y el segundo es el componente de innovación. Y en ese sentido, esa parte de la economía mexicana, así que yo denominaba como más moderna, más compleja, más sofisticada, está demandando una generación de capital humano de cada vez mayor calificación, que permita integrar un círculo virtuoso en el cual lo que produzca el país tenga cada vez más alto valor agregado, que los niveles de productividad mexicanos crezcan. Déjenme nomás darles este dato, que es un dato importantísimo. Entre 1960 y 2010,
la productividad promedio de economías como Estados Unidos, China y otras más, creció entre 1.7 y 2.4%. En 2010, comparada con la de Estados Unidos, la productividad de la economía china había crecido 192%, la de Polonia poco más de 100% y la de Chile, que fue el más alto de América Latina, 19%. En cambio, el resto de las economías en ese periodo de 50 años, incluida la mexicana, decreció 50%. Imagínense que las cosas hubieran sido de otra forma, el impacto que habría tenido en el crecimiento de la economía promedio, en el crecimiento de los ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora el componente de productividad se vuelve crítico y el otro es el componente de innovación y desarrollo para una economía como esta, cambiante y cada vez más compleja y sofisticada, donde la tecnología, o esto que ahora suele llamarse la cuarta revolución industrial, una variedad o combinaciones de distintos elementos, permitan producir dos componentes o dos elementos. Primero de ellos, el incremento del crecimiento a tasas como esta, la que estoy mencionando, y segundo, una mejoría en nuestros niveles de competitividad. Vamos a verlo de la siguiente forma, si me pasan la siguiente lámina, por favor. Es decir, muchas economías en el mundo, en México y en muchas partes del mundo, o de Europa incluso, están viviendo ya de manera más acelerada esa transición. Según la OCDE, 8 de cada 10 nuevos empleos se están generando en sectores como software, si le pasan a la siguiente por favor, biotecnología, computación y software, finanzas, desarrollo urbano, medicina, biotecnología, robótica, servicios. Y esto ya no es algo que esté, digamos, que sea de ciencia ficción. Lo vemos ya y lo vivimos todo el tiempo en ciertas porciones de la economía mexicana. Nada más les voy a dar dos ejemplos. En materia de desarrollo urbano, este país ya es un país casi totalmente urbanizado. En 1950 teníamos 3 grandes zonas metropolitanas. Hoy tenemos 59 zonas metropolitanas en las cuales vivimos el 80%, concretamente el 78% de la población. Por lo tanto, la aproximación a los fenómenos de la vida urbana ya no es simplemente el vamos a abrir ciertas vialidades por aquí, cierta infraestructura por allá, sino que requiere un concepto, un abordaje mucho más integrado y mucho más sofisticado. Lo mismo pasa en la parte de robótica. Cualquiera de ustedes que haya tenido oportunidad de visitar plantas así muy importantes automotrices en México, como la de Volkswagen en Puebla o la de Nissan en Aguascalientes, habrá visto que ya una parte muy importante de ese componente es desarrollada por robots y está pasando de manera cada vez más acelerada. Hay un montón ya de estudios al día de hoy, uno reciente de McKinsey, por ejemplo, que calcula más o menos en qué actividades son fácilmente reemplazables las personas. Por ejemplo, la primera, quiero recordar, la que tiene más potencial de que sea reemplazada la mano de obra tradicional son retailers, por ejemplo. Amazon, como ustedes saben, tiene grandes almacenes que pueden ser de 15, 20, 30 mil metros cuadrados, en los cuales el pedido que alguien encarga va rápidamente. Iba un chico y buscaba en el pasillo tal y tal, lo que quería comprar la gente, un libro, una máquina de rasurar o lo que fuera. Ahora todo eso lo hacen robots y lo van a seguir haciendo. Y estos estudios de McKinsey y otras fuentes más, y todas coinciden más o menos en lo mismo, estiman cuáles son aquellas áreas en donde potencialmente podrían ser más reemplazables las personas. Por fortuna, en el último escalón de esa probabilidad están los educadores, los psiquiatras y los psicólogos, los funcionarios públicos, así que ya nos salvamos muchos, por fortuna, al menos por unos años. Por lo tanto, entonces, la clave ahora es que esa innovación tecnológica se tiene que enfrentar con fenómenos nuevos, como el manejo de datos a gran escala, la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, etcétera. Adelante, por favor. Miren ustedes, y este es un indicador altamente sensible, que es el indicador financiero. Nada más hay que ver en dónde están invirtiendo los recursos, los grandes fondos de inversión que hay en el mundo, y hay
cientos, si no es que miles, y que tienen además un olfato particularmente afinado, pues porque invierten en los sectores en donde puede haber más crecimiento y por lo tanto las tasas de rentabilidad pueden ser más atractivas o mayores. Miren ustedes hacia dónde se fueron los principales inversiones, el Venture Capital el año pasado, a qué sectores, el 36.2% a software, el 17.3% a biotecnología. Nada más en esos dos suman un poquito más del 55%. Y vean el resto, equipo médico, industria energética, medios y entretenimiento, etcétera, etcétera. Esto nos dice, entonces, que estamos viviendo de manera cada vez más acelerada esa transición. Adelante, por favor. Y el otro elemento, o dos elementos que tienen que ver con lo que yo mencionaba hace un momento, el aumento de la productividad y el aumento de la innovación. En términos de productividad, di ya la cifra un poco el caso de China, el caso de México, me paso esta lámina que se refiere solamente a uno de los componentes de la productividad, que es la productividad laboral, pero me quiero detener en el que sigue porque es el que está más relacionado con la educación. Adelante, por favor, que es el de la innovación y generación de conocimiento. A ver, las economías como más potentes, digamos, en ese sentido, tienen un porcentaje de investigadores por cada 1000 empleos de esa proporción, casi 10 en el caso de Estados Unidos, casi 8 en el caso de Corea, y así sucesivamente. Y se supone que la generación de innovación y conocimiento manifestada en muchas cosas, entre ellas en la producción de solicitudes de patente, es un indicador válido a nivel mundial de cómo están nuestras capacidades en esa materia. En 2014, por ejemplo, se solicitaron en el mundo 2.7 millones de patentes en el año 2014. De esas provinieron de China el 35%, de los Estados Unidos el 21.5%. Y de México, ¿cuántas fueron? Alguien ayúdeme porque no quiero pasar la pena de decir esa cifra. ¿Cómo dijo? No se ve, dijo alguien, ahí esa es trampa. No, 0.6. ¿Saben cuánto es 0.6% de esos 2.7 millones? 16.200, si las matemáticas, si no me equivoco, en matemáticas. En un universo de 2.7 millones de solicitudes que se generaron en el año 2014. Y vean, no sé si se alcance a ver aquí, de las patentes de estas 16.200, solamente el 8% fueron solicitadas por mexicanos. Las otras fueron solicitadas por investigadores no mexicanos, pero residentes en México. Entonces aquí tenemos un enorme desafío, adelante por favor, que es preguntarnos si el modelo actual de la educación superior enfrenta desafíos, y claro que los enfrenta, porque tiene que generar el capital humano, el talento, que ahora a partir de innovación, de tecnología y de conocimiento, genere precisamente valor y genere crecimiento. Adelante, por favor. Y la pregunta es que ese capital humano requiere ahora casi un cambio de paradigma en la forma como tenemos configurado el modelo tradicional de la educación superior, para que ahora sea un modelo basado en la creatividad, la flexibilidad y la movilidad. Vamos a cambiar de trabajo muchas veces en la vida, lo que hoy funciona quizás dentro de un año ya no, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que tenemos que aprender es a resolver problemas que ni siquiera existen todavía o que ni siquiera nos imaginamos que existan. Segundo, la destrucción de paradigmas o del pensamiento convencional a partir de un cambio tan vertiginoso como el que estamos experimentando en muchas áreas. Piensen simplemente, no sé si alguien se acuerda, yo sí me acuerdo por mi edad, de las cámaras Kodak. Creo que en algún museo hay una todavía, que fueron absolutamente reemplazadas por los celulares, en fin, muchas de estas cosas. Tercero, la capacidad de abstracción, de pensamiento sistémico, de experimentación y de colaboración, que en buena medida están en el nuevo modelo educativo, en algunas de sus disciplinas, ahora lo voy a tocar alguna de ellas, y por supuesto en ir vocacionando la producción de conocimiento. En este sentido, en México hay un fenómeno que es muy interesante. En México país, en todo el país, hoy tenemos más o menos unas 4,000 instituciones de educación superior, entre públicas y privadas, universidades, tecnológicos, politécnicas, etcétera, etcétera, 4,000.
Pero 67 años atrás teníamos apenas 240, 250 aproximadamente. Hoy tenemos una matrícula con aproximadamente unos 4 millones de estudiantes a nivel superior, entre escolarizada y en línea, y en ese mismo año, 1950, teníamos aproximadamente 29,000. O sea, el crecimiento ha sido de una velocidad asombrosa y no necesariamente condice con lo que observamos en otros países o con el hecho de que tenemos una generación todavía tan baja de conocimiento. Estados Unidos, además de los community colleges, debe tener universidades así serias, formales, no sé, quizás unas 500, España tiene 80 o 90, Alemania tiene 75 u 80, y de ellas, por cierto, 17 dedicadas a la teología, otras 6 o 7 dedicadas a la enseñanza artística, a la música, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay algo que tiene una parte buena y una parte no tan buena. Esa expansión bárbara de la matrícula mexicana se debió o se derivó, primero, en buena medida, a un esfuerzo fiscal que hizo el Estado, particularmente en la década de los 70, pero también a que las familias gastan más hoy en educación y muchas veces en educación particular. En las encuestas nacionales de ingreso-gasto de los hogares, si uno compara en los últimos 15 años, hace 15 años o 18, las familias mexicanas gastaban en promedio el 2% de su egreso en educación. Hoy es el 12%, de acuerdo con la encuesta nacional de ingreso-gasto del año 2014. O sea, que todo el mundo está haciendo un esfuerzo en ese sentido y quizás es llegado el momento, es la parte buena de la historia, pero la parte más desafiante es que ese mismo tren de crecimiento, bajo el mismo supuesto, bajo el mismo modelo, ya no nos va a dar los resultados que deseamos si queremos ahora innovar y tener mucho mayor densidad y fortaleza en generación de conocimiento, innovación, etcétera, etcétera. Adelante, por favor. Miren, ¿cuáles son algunas de las competencias hoy fundamentales? Desde luego, pues hay que ser bueno en matemáticas, en inglés, como lo plantea el nuevo modelo educativo, etcétera, pero también en otras habilidades, de ahí que se incluyera el capítulo de habilidades socioemocionales, porque el trabajo en equipo, la comunicación, ahora están en buena medida dominando la diferencia en el mundo del empleo. Déjenme mostrarles a continuación cómo han variado las 10 habilidades, competencias más demandadas en general. Adelante, por favor. En el año 2015, de estas 10, pues vean ustedes, capacidad para resolver problemas complejos, trabajo en equipo, pensamiento crítico, etcétera, etcétera. En el año 2020 van a ser más o menos las mismas, pero acomodadas en un lugar distinto. Pensamiento crítico, manejo de personal, inteligencia emocional, que no aparece en 2015, pero ya aparece en 2020, en los pronósticos para 2020. Entonces esto nos lleva a un modelo que va a ser muy distinto y que México tendrá que empezar a abordar en los próximos años, concatenado este esfuerzo con el esfuerzo actual de la reforma educativa. Adelante, por favor. Si dijéramos si estamos preparados ya, si el modelo de educación tradicional superior en México que tenemos está preparado para este mundo cambiante, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? ¿Que sí o que no? Quizá no. En parte tienen razón, al menos por 4 elementos. Primero es porque el financiamiento de la educación superior se ha vuelto ya un poco disfuncional y su distribución inequitativa. Segundo, porque hay ahora numerosas alternativas que compiten con ese modelo tradicional, las TICs, los recursos educativos online, abiertos y flexibles, las universidades in company o corporativas. Muchas de las grandes empresas en México ya tienen adentro de ellas sus propias universidades porque establecieron un modelo de planes y programas estrechamente vinculado al tipo de personal que están requiriendo. Y luego este dilema de hacia dónde vocacionar una universidad, hacia, en el estilo tradicional, producción de grados o bien ahora producción de conocimiento. Lo más probable es que convivamos por un largo tiempo con los dos modelos, pero algunas de ellas van a irse decantando cada vez más hacia la generación de conocimiento y por supuesto reconocer los nuevos perfiles del empleo y de la economía
y compatibilizarlos con las nuevas necesidades, a veces muchas de ellas muy particulares, de los propios estudiantes. Adelante, por favor. En general, las economías del conocimiento se supone que deben tener por lo menos 4 universidades casi absolutamente concentradas en investigación. No me referiré a los casos así de países más grandes, Estados Unidos, cuántas tiene, pero vean ustedes, Israel 4, Taiwán 5, Irlanda 4, en cambio en América Latina ningún país pasa de 2. México tiene 2, digamos principalmente la UNAM, Brasil tiene 2, Chile tiene 2, Colombia tiene 2 y Argentina tiene 1. Quiere decir que esto nos abre un área de oportunidad enorme, en la medida en que ese gran universo, tan heterogéneo también, de las instituciones de educación superior, vayan conectándose cada vez de manera más estrecha y más eficaz con ese mundo cambiante de la economía y del empleo. Adelante, por favor. Termino ahora. En primer lugar, insistir en la idea. Toda reforma educativa de estos alcances, sistémica, estructural, toma tiempo y a veces mucho tiempo. No vamos a ver resultados o grandes cambios el año que entra, ni en 3 años, ni en 5 años, ni en 7 años. Posiblemente en 10 años y de ahí en adelante iremos viendo los primeros en función de algunos de los resultados que todos esperamos de ella. Segundo, el país, los mexicanos, el Estado mexicano ha hecho un tremendo esfuerzo en el arranque de esta reforma, en la instrumentación de esa reforma, y si sus resultados son de lenta maduración, entonces debe continuarse a partir de la institucionalidad, de la consistencia y de la eficacia con que se apliquen sus políticas en el tiempo. Tercera conclusión o reflexión final es que esta gobernanza del sistema educativo nacional, o el gobierno, porque a muchos no les gusta la palabra gobernanza del sistema educativo nacional, y el alineamiento de los actores estatales de ese gráfico que yo les presentaba, van a ser el factor quizá más crítico para construir ese círculo virtuoso en la instrumentación de la reforma y emprender nuevos pasos, como por ejemplo los que tienen que ver con la educación superior. En cuarto lugar, va a demandar un esfuerzo presupuestal creciente y sostenido a lo largo del tiempo. Es decir, no será posible cada año estar un poco con las premuras o las angustias presupuestales para los distintos componentes, porque muchos de ellos van ampliamente concatenados de un año para otro y hay que hacer un ejercicio de planeación plurianual para todos ellos. Y finalmente, es mucho, como he dicho, el esfuerzo que el país ha hecho como para que una reforma de este tipo se retrotraiga, se revierta, se detenga, porque entonces las cosas no solamente volverían a la situación anterior, sino muy probablemente sería bastante peor. Termino hasta aquí y les agradezco mucho su paciencia y su atención. Gracias. Gracias, señor. Muchísimas gracias, Otto, por tu magnífica plática y sobre todo por tu colaboración para la realización de este simposio. Te voy a entrar un pequeño reconocimiento y un obsequio.